Hola amigos, bienvenidos de nuevo a su podcast Dando Caco. Aquí tenemos una invitada muy especial en el día de hoy, como siempre. Tenemos a alguien del mundo del arte y de la arquitectura. Teníamos mucho que traíamos a alguien artista al podcast. Siempre es bueno estar en contacto con el mundo del arte. Damos la bienvenida a Celeste Ogando, conocida mejor como Kira. Exacto. Discúlpame que no te dije el otro apellido porque no lo quería pronunciarlo No, mal. se pronuncia, es muy sencillo. ¿Ves? Ves. Ah, bueno. Pero yo no lo hubiese pronunciado así. Ogando ves. Ogando ves. ¿Tú ves? La E final no se pronuncia. Está muy bien. Bueno, Celeste, o mejor dicho, Kira, como se y Kira, de que no sabe menor, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por invitar. Ella es arquitecta de profesión, pero incursiona en el mundo de la fotografía, mundo artístico de la fotografía, que pues a veces es tan subestimado. Como que siempre hablamos del arte, pensamos en los músicos, en los pintores, pero a veces como con la fotografía, tienen como un poquito ahí, como que no le dan, siento yo que no le dan como tanto valor. Pero es una ciencia que viene detrás, y no, y que es un arte así, que requiere mucha sensibilidad. Entonces, vamos a hablar un ratito de eso con Kira aquí, a ver, desde su experiencia, de su óptica. Kira reside en Francia desde hace muchos años. 25 años. Entonces, es interesante ver también el punto de vista de ella como inmigrante, como persona que, que ejerce una profesión en otra cultura y cómo eso se integra con lo que ella aprendió aquí en nuestro pato. ¿Parece bien? Vamos a darle caco. Pues vamos a darle caco entonces. Pues va a poner al principio, como decimos siempre. ¿Cómo entras en el mundo de la arquitectura? O sea, ¿qué, qué te lleva, qué te lleva a la arquitectura? Bueno, es una anécdota muy sencilla que quizás es compartida por muchos, de lo que he constatado en el tiempo, y es que cuando tú decides hacer algo totalmente diferente a lo que hacen tus hermanos, que son mayores, tú tomas decisiones muy particulares. Entonces yo vengo de una familia donde mi madre es abogada, era abogada, mi padre era médico, yo soy la menor, tengo una hermana mayor que hizo una trayectoria en las finanzas, en bancos, y tengo un hermano en el medio que es economista, abogado y etcétera. Entonces yo con el tiempo me he dado cuenta con la madurez y creciendo y haciéndome la pregunta, ahora que mi madre está muy anciana, eh, uno hace trabajos retrospectivos y yo me di cuenta de que siendo la menor, eh, mi madre de alguna manera me transmitió una parte de su sensibilidad que ella no pudo abordar. Inconscientemente yo capté eso pequeña. Mi abuelo materno era maestro de obra en su época, o sea, estamos hablando de los años 1925, 1930. Mi mamá nació en el 1937, es decir, que mi abuelo ya era un adulto. Y mi abuelo fue maestro de obras de construcción de los mejores arquitectos en ese momento, que fueron los arquitectos que hicieron eh, una gran parte del patrimonio arquitectónico de la República Dominicana luego de la época colonial, es decir, todo lo que fue Gascue y algunos proyectos en provincia de Trujillo, o sea, proyecto Trujillita, pero bueno. Entonces, siendo muy pequeña, yo nada, o sea, yo tenía esa sensibilidad y siempre que el abuelo venía, yo lo seguía, y entonces si él eran esos abuelos que ya estaban retirados, entonces, bueno, había que reparar una terraza, una escalera, y yo iba con mi abuelito. Entonces, bueno, Que ahora sí, fíjate, sí, 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 son anécdotas muy bonitas, pero
porque me explicaron a mí mismo y porque yo tomé esa decisión. Y también, bueno, hay una aptitud natural al dibujo, a eso es más o menos natural. Yo siempre dibujé bien todos los mapas que me ponían en la escuela, me encantaba hacerlos. Entonces, ujú, pues nada, poco a poco, aunque cuando uno empieza los estudios de arquitectura, uno no sabe exactamente hacia dónde va, porque la preparación inicial, es decir, en tanto que bachiller, no, las profesiones no se anticipan lo suficiente en términos de contenido. Tú conoces tu profesión cuando tú la comienzas. Y ahí es que se verifica si tú tienes vocación o no. Pues se trata de gente que se devuelve después que tiene varios semestres, después le dicen, no, espera. Pero claro, 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 porque bueno, en el caso particular de la arquitectura, tú necesitas unos niveles de resistencia al trabajo, porque o sea, desde el día uno hasta el último día se trabaja muchísimo. Luego tienes que poder resistir a la crítica, a la evaluación, porque estás evaluado ahora en estos tiempos que hablamos de bullying y todo eso, la facultad de arquitectura. Mucha presión, hay mucha Hay una presión wow. inmediata porque la mínima, cualquier línea, cualquier gesto dibujado o proyectado que tú hagas va a ser evaluado y no tan solo por el profesor, pero también por todos tus Todos los compañeros. demás. Y va a ser o sea, se le va a aplicar una nota y eso es desde el principio. Entonces, hay que poder resistir eso. Además de que hay una connotación intelectual que es muy densa, es decir, es una profesión Hay que donde, comer libros. sí, donde todas las dimensiones de la humanidad están incluidas, es decir, tú tienes que, o sea, geografía, sociología, matemáticas, físicas, es decir, todo. O sea, que es una carrera que involucra muchas áreas de conocimiento, Así es. tanto sí. del hemisferio derecho como del izquierdo, lo Exacto, ¿verdad? exacto. Porque hay que tener un pensamiento artístico, pero también hay que tener los pies sobre la tierra. Así es. Sí, porque lo que se va a plasmar tiene que tener dureza, tiene que tener Sí, o sea, cierta, ¿verdad? Tiene que Bueno, sobre todo que tiene que responder a muchas interrogantes, pero hay interrogantes esenciales, que es ¿cuál es el tema del proyecto? Es decir, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Es una vivienda? ¿Es una institución? ¿Es un sí, servicio? exacto. ¿Qué es? Sí. Luego, ¿quién te lo pide? ¿De dónde viene de dónde viene la proposición? Es decir, ¿quién es el cliente? O sea, si es el gobierno, si es... ¿Quién es el cliente? tercero. Y aun cuando el cliente pertenece, o sea, tú puedes tener una serie de sectores y tú ni siquiera te puedes guiar por el sector, porque en un mismo sector tú puedes tener clientes muy diferentes. Luego, las connotaciones de ciudad. Es decir, ¿en qué ciudad lo vas a hacer? Porque el contexto cuenta. Claro. Si no es la zona colonial, si es... yo no El sé contexto qué. cuenta. Y luego, bien luego, vienes tú. Es decir, ¿cuál es tu firma? ¿Cuál es tu lenguaje personal en tanto que profesional de la arquitectura? ¿Cuál es tu visión sobre lo que te están pidiendo? ¿Cuáles son tus capacidades? ¿Cuáles son las capacidades materiales, reales? Es decir, de con qué presupuesto cuenta. O sea que las variantes son enormes. Sí, no, mira qué interesante porque realmente uno piensa como que el arquitecto tiene como toda la libertad de decir yo voy a hacer esto a mi manera y como yo quiero. Yo pensaba que era así, pero vemos que no. No. Inclusive aquí, porque, bueno,
Cuando yo me exilié hacia Europa, yo tuve que, para validar mi diploma, porque en Francia no habían acuerdos de validación. Ujú. Y para yo poder validar mi diploma de arquitecta, yo tuve que hacer 3 años más ¿Cómo? en la Mm. universidad en París. Ok. Y eso significaba, pero bueno, fui agraciada Claro. porque la arquitectura se hace allá en 3 ciclos y cada ciclo es de 2 años. Entonces yo presenté un portafolio y me exoneraron de los 2 Ah. primeros ciclos. Entonces me tocaba el último ciclo, que es el ciclo profesionalizante, y la tesis, el proyecto de grado. Entonces, resulta que yo me decía, finalmente, fue una gran cosa que yo tuve. O sea, todo el mundo me decía, pero wow, vas a comenzar Tener de que otra vez que nuevo. repetir. Y qué Pero no es lo mismo en pesado. Francia que aquí. Sí, Qué, sí. qué pesado. Algo diferente debió haber. Claro. ahí. me imagino que Y todo. Pero resulta que fue sumamente interesante. Primero, bueno, yo obtuve un grado máster al principio, Ujú. al final, Ujú. y también que yo me había educado integralmente en Ujú, República ujú. Dominicana, y nosotros tenemos principios de un ejercicio en la arquitectura que son, digamos, un poco, a pesar de todas las variantes que yo dije, Ujú. confrontado a las variantes, somos libres en cierta Ujú, forma. ok. ¿Por qué? Porque aquí no hay esa carga histórica Ya. de lo que precede. Entonces, en Francia hay una carga histórica permanente, Mm. y sobre todo en París, que es mi ciudad. Y hay una carga de reglamentaciones sumamente severa. Menos Muy flexible que estricto. acá. Muy severa. Entonces, resulta que las proporciones, digamos, del resultado de la obra ¿qué te digo? En la arquitectura de un ejercicio, digamos, normal, ¿no? Cotidiano, es, digamos, un 75% reglamentación y contexto y un 25% el lenguaje personal del Ujú. arquitecto y su aptitud y su actitud Ok. hacia la obra. Entonces, imagínate, Ujú. o sea, imagínate cuáles son Sí. los niveles de Y eso no de te contrariedad. quita un poquito quizá de creatividad o de expresión de lo que realmente tu lenguaje artístico quiere plantear en una obra, esas limitaciones o esas exigencias tan rigurosas. Bueno, digamos que por definición sí, Ujú. pero realmente no, Ujú. porque es así. Entonces, tienes que ejercer esa creatividad Ujú. con esas, Con esos Esos lineamientos, ¿verdad? límites. con esos límites. Entonces vas a buscar los aspectos del proyecto en los que tu creatividad se puede Moldear, manifestar, Ujú, ujú. que sea en el acceso, en el espacio público, en lo envolvente, en el espacio interior, en cómo responde a las limitaciones, porque es un challenge Ujú, responder a esas limitaciones, para que esas limitaciones sirvan al proyecto. A veces es muy interesante porque sirven al proyecto ujú. y te crean justamente una curiosidad de cómo tú vas a desafiar ese límite para que finalmente resulte un elemento interesante Claro. para tu proyecto. O sea, ¿qué te digo? Hay un diálogo, hay Sí. una conversación O sea, muy fuerte. no es que tú lo percibes como un límite, sino más bien como un reto, ¿verdad? Sí, como un reto, exacto. Ok, ok. Realmente, así es. Sí, sí. Así es. Mira qué interesante porque yo estuve viendo un documental hace poco sobre cómo el arte ha ido cambiando, precisamente en la parte de la arquitectura, cómo las cosas se hacían anteriormente en el pasado con mucho detalle,
con mucha belleza. O sea, no era que solamente, ok, esta puerta tiene una función que es que tiene que entrar y salir la gente, sino que tiene que cumplir esa función y tiene que ser muy bonita. Tiene que abrir, cerrar y maravillar. Exactamente, tiene que ser una cosa hermosa. Y en Europa, tú sabes que... Es cierto que, bueno, yo te diría que la arquitectura como nosotros la representamos hoy día, la dimensión de lo bonito no existe. Tú ves, es decir, no es el lenguaje con el que nosotros medimos el trabajo que hemos hecho. Pero tienes razón en esa interpretación, porque tradicionalmente, es decir, desde la época clásica, desde los inicios, hay una preocupación por la belleza. Sí, por la estética. Por la belleza, es decir, la estética es el lenguaje, pero por el resultado es la belleza. ¿Es bello o no es bello? ¿Es muy bello o es un poco bello? Entonces, tú tienes esa dinámica. Y sí, cuando el público en general percibe la arquitectura, es normal que se diga si, bueno, ¿es bello o no es bello? Y eso se entiende. Pero nosotros los profesionales no necesariamente pensamos de esa forma. Pero no nos desagrada que lo encuentren bello, lo que hay, que hemos hecho. O sea, que claro, porque muy la idea no es, es poder combinar lo utilitario con, vamos a decir que con la parte estética, que sea agradable a los sentidos. Sí, exacto. ¿No? Y también que tiene un peso psicológico incluso, la forma, la estructura, color, etcétera. Todo eso tiene un peso psicológico que cada detalle cuenta, ¿verdad? Claro, claro, y además, bueno, si volvemos a Europa, aunque no necesariamente tenemos que irnos a Europa, porque nosotros fuimos fundados, la ciudad de Santo Domingo fue fundada por europeos. Y gracias a esa fundación, a pesar de las calamidades, pero heredamos. Pero bueno, hay un patrimonio, hay un patrimonio y ese patrimonio es converge con lo que en el momento los europeos hacían en Europa. Y por eso tenemos la zona colonial con todos sus elementos, y esos elementos eran tomados de unos manuales de belleza de época. Y esos manuales incluían todos los detalles. Bueno, aquí es un cordón, aquí es una cara, aquí es un cuerpo, aquí es un animal, y todo eso se esculpía y daba una fachada. Pero cuando tú retiras esos elementos, te queda una fachada desnuda. Porque te queda una fachada lisa, donde solo hay un muro y huecos. Entonces, bueno, eso también tiene otra belleza. Si está bien compuesto, si el ritmo de los huecos es interesante, o sea, la belleza está presente siempre. No, y por eso yo muchas veces veo como que la gente no aprecia tanto el trabajo del arquitecto, quizás porque no sabe el rol que juegan ustedes en lo que es una obra. Es falta de cultura. Exactamente, porque uno ve al ingeniero que está ahí con los trabajadores y que trayendo cemento, pero para que ellos trabajen, ustedes tienen que pensar y estructurar con armonía y con una serie de elementos, como tú mencionas, para que el resultado la gente diga, oye, qué bien se ve esto, o mira qué bien funciona. Y a veces ni siquiera lo dicen. Simplemente, si no lo hacen bien, lo perciben, pero si está feo, se dan cuenta. No, si está mal hecho, se dan cuenta. Y no solo eso, Vladi, sino que fíjate que, por ejemplo, los programadores, ellos pueden hacer un software
con todo lo power y puede tener problemas, box y cosas. Y si desde frente no se nota, no hay problema, pero No. sin embargo aquí no. En la arquitectura todo tiene que estar milimétricamente perfecto porque... Sí, pero lo que te quiero decir es lo que la gente percibe, quizá lo pasa por alto cuando está bien hecho, cuando está estéticamente, está simetría y todo, pero cuando... O asimetría. O asimetría, bueno, Sí, cualquiera sí, que sea el estilo, pero cuando no lo está, entonces la gente como que dice, esto está como raro, Sí. esto no me gusta, no saben por qué, Ujú. pero ¿tú entiendes? Como que no valoran el trabajo, el arte de un arquitecto que se tomó el tiempo de hacer un diseño, de pensar en todos esos elementos, de armonizarlo y de poner una intención, sobre todo en el trabajo, ¿verdad? Porque no es un Sí. trabajo solamente matemático, hay un elemento artístico que no es, vamos a decir, que replicable tan fácilmente. O sea, que eso es muy interesante, el tema de la arquitectura. ¿Cómo fue para ti ese proceso de migrar a Europa? ¿Hubo algún tipo de shock cultural? Sí. Cuéntanos un poquito de esa parte. Sí, bueno. Además de ser arquitecta, Ujú. yo soy un ser humano. Casi todos los somos. Sí, Hay casi, unos cuantos exacto. que no entran ahí, pero sí. Quiero decir que, bueno, en mi caso, yo emigré ya una adulta, yo tenía 30 años, Ujú. ya yo era una joven arquitecta aquí en mi ciudad, en Santo Domingo, y yo ejercía de hace ya unos años y yo estaba en un marco profesional que estaba establecido. Y bueno, resulta que yo encontré mi pareja aquí Ujú. y que mi pareja, el padre de mi hija, es francés. Ok. Yo lo conocí, yo organizaba siendo muy joven, tanto siendo todavía estudiante o joven profesional, yo era muy activa, muy dinámica, era muy militante, es decir, o sea, un militantismo en la profesión que era Ok. absoluto. Entonces yo organizaba, yo formaba parte del comité organizador de una exposición que hacíamos libre los estudiantes de arquitectura que se llamaba Arquitectura Joven. Ujú. Y era una exhibición que hacíamos todos los veranos. En ese momento los veranos eran libres, o sea, en esa época nosotros estudiábamos por semestre, así que teníamos el verano libre. Y en el último verano, luego de que yo me gradué, me pidieron Ujú. que la organizara por la última vez para pasar el relevo, ¿no? Para enseñarle a los nuevos estudiantes cómo Ok. hacerla, porque hacíamos una convocatoria, buscábamos fondos con patrocinadores, buscábamos salones de exhibición, Ujú. y resulta que el salón de exhibición en ese momento era que logramos fue la Casa de Francia, lo que era en ese momento la Casa de Francia. Ujú. No sé si tú lo conoces, pero probablemente usted sí. Casa de Francia en ese momento O sea, que Ariel es tenía... joven y yo soy viejo. Sí, sí. Sí. No se Es una interpretación. Sí, no, está bien, pero no hay problema. Es una interpretación. Pero tienes razón, ¿eh? Tienes razón, sí lo Digo, conozco. se nota. Sí lo conozco. Bueno, la Casa de Francia, Sí, la Casa de Francia. que ahora creo que es el consulado, Ujú. anteriormente, históricamente, era un centro cultural. Ujú. Y nosotros logramos obtener, ellos prestaban, si tú anticipabas lo suficiente, Ujú. ellos prestaban los salones, si tu exposición tenía Ok. interés suficiente, lo prestaban gratuitamente. Ya. Entonces nosotros lo obtuvimos y yo organicé una última exposición, eran exposiciones para todas las facultades, venían, hacíamos una convocatoria de proyectos y hacíamos una curaduría, nosotros Ujú. los organizadores, y escogíamos los mejores proyectos y montábamos esos proyectos siempre de manera muy generosa, Ujú. es decir, un poco así como bien, con mucho fervor. Ok. Y organizábamos además la exposición también
teníamos conferencias y coloquios y demás que acompañaban eso. Y en ese momento, bueno, el padre de mi hija era director adjunto de Casa de Francia, y yo lo conocí en el digamos. Fue ahí. Que Fue se dio. ahí, bueno, resulta que nada, mi pareja partió de ahí, o sea, esa relación partió de ahí. Él estuvo, vivimos, o sea, nos casamos aquí, todo vivimos aquí. En un momento su padre enfermó muy grave y ya yo estaba casada y demás, entonces yo tenía dos opciones, o yo lo seguía o yo me separaba. Entonces yo era una joven casada y todo iba bien, entonces dije, bueno, vámonos, y me fui a París. Así viene. Y bueno, en cuanto, eso es por la anécdota, ¿no? De cómo se da, pero en el proceso realmente, sí, claro. Digo la anécdota inicial porque yo no me fui por una voluntad o por una necesidad. Fue circunstancial. Entonces, fue circunstancial y fue de alguna manera, digamos que fue con ciertos privilegios, porque yo pude estudiar, pude validar mi diploma, pude hacer esos 3 años sin tener que trabajar de otra forma, porque los estudios de arquitectura te absorben todo el día, y yo pude hacer eso. Pero cuando decía que yo soy un ser humano, es que eso me llevó a dejar mi país, mi cultura, mi familia, toda mi tribu, mis colegas, mis amigos, mis hermanos. Es fuerte, O sea, claro. Porque nosotros estamos acostumbrados a una diáspora más bien de grupo, es decir, familiar, y a estar en comunidad, pero en mi caso eso no fue así. Toda mi familia se quedó aquí, y yo vivía en París en la comunidad francesa. Yo no tenía, ahí no había dominicanos. Yo no tenía comunidad, entonces... Ahí no hay pica pollo, ¿no? No. Yo no tenía comunidad, y tuve que aprender el idioma. Rápidamente tuve mi hija. Tenía que lograr esa validación. O sea, fue muy denso, y los primeros años fue súper duro. Fue un proceso fue duro, intenso, fue duro. ¿verdad? Intelectualmente no fue tan difícil porque o sea, yo personalmente sufría por la separación, pero profesionalmente e intelectualmente me iba muy bien porque me gusta mi profesión. Y porque eso que tú encuentras cuando tú viajas y que has estudiado arquitectura, de alguna manera tú lo conoces por los estudios, por los libros, por los proyectos, y eso te produce una sensación de agrado muy potente, porque tú estás viendo las cosas concretamente ahí. Tú estás viendo los proyectos ahí, tú estás viendo los edificios, los lugares, las calles, vas a los museos, ves las pinturas, o sea, cualquier elemento, cualquier información que tú hayas estudiado, pues tú la encuentras en la vida real. Y eso es bien chulo. O sea, que la influencia del lugar potencia todavía más esa... Sí, exacto. Exactamente. Esa devoción hacia el oficio. Eso mismo. No, pero eso qué mismo. interesante. Fue algo, vamos a decir que fue algo circunstancial, pero que al final terminó siendo algo definitivo para tu crecimiento profesional. Claro. Y pudiste... No, determinante, sí. Qué bien, qué bien. ¿Y cómo conectas la arquitectura con la fotografía? ¿Dónde entra la fotografía en todo este escenario? Bueno, muy sencillo. No voy a decir así, porque eso puede inducir a una confusión, en el sentido de que muchos podemos hacer fotografía, pero no todos les interesa o pueden hacerla. Pero resulta que la fotografía es una construcción. Es decir, que cuando yo voy a tomar una foto, yo evalúo los límites
los tengo que definir. Eso es casi como que tuviera una parcela o un terreno, ¿tú ves? Yo defino los límites. El encuadre y eso, sí. Los límites. Yo defino los elementos con los que voy a trabajar, los cuerpos, es decir, hay cuerpos y no tan solo cuerpos humanos. Es decir, cualquier cosa es un cuerpo. Cualquier elemento. Cualquier elemento es un cuerpo. Y cuando tienes eso, tienes también el vacío. Y con ese vacío, en ese vacío, estás tú. Tú ves, porque tú te vas a posicionar en ese vacío con tu mirada, con lo que tú quieres decir. Entonces, es un entrenamiento que tenemos porque estamos acostumbrados a observar. La observación, o sea, yo observo, yo soy muy observadora. Los arquitectos somos observadores de formación. Sí. Y yo creo que yo particularmente, lo soy más. Todo lo que veo, yo no lo veo únicamente como lo que es. Yo todo lo que veo lo interpreto analíticamente. O sea, me gusta. Es como algo que forma parte de mi personalidad. Y bueno, también, bueno, como todos sabemos que la fotografía es una herramienta del recuerdo. Y yo siempre he reunido la información a la memoria. Entonces eso me ha permitido incursionar en la fotografía y hacer un trabajo fotográfico que bueno. Que incluso participaste en la Bienal de Artes Visuales o en varias bienales de artes visuales. En la Bienal de Santo Domingo yo he participado, estuvimos conversando un poco anteriormente y te decía que yo había participado en la Bienal y en la Bienal de Arquitectura y de Artes Visuales antes de irme del país, en tanto que arquitecta, pero es la primera vez que yo participo en la categoría de fotografía. Sí. Justamente porque, o sea, son como capítulos en la vida, ¿no? Sí, etapas. Son como capítulos y entonces ese capítulo está abierto porque ya yo tengo una madurez técnica e intelectual sobre la fotografía. Que le he adquirido con el tiempo y con las experiencias. Entonces, pues hubo una coyuntura y yo decidí participar y bueno, fui seleccionada. Sí. Qué bien, qué bien. Mira, y qué interesante que tú mencionas el acto de tú interpretar las cosas que tú observas, porque muchas veces miramos, pero no observamos las cosas. Y quizás la diferencia entre un fotógrafo artístico, vamos a decir, y una persona que tira fotos en Instagram, sin quitarle mérito, ¿verdad? Porque cada quien tiene su papel, es precisamente eso, que hay una intención, hay algo detrás de la imagen, no solamente es la imagen, sino lo que tú viste, que la gente no ve. Muy importante. Porque tú y yo podemos ver lo mismo, podemos ver ese mueble ahí, pero quizás tú interpretas una cosa y yo otra. Exacto. Entonces, es que eso es una habilidad que se entrena, porque fíjate que, por ejemplo, los diseñadores gráficos, esa gente paran viendo letreros y es buscando detalles, porque analizan la tipografía ahí mismo, etcétera, etcétera. Exacto, pero que cuando hay una intención, no es solamente lo que capta la cámara, sino qué tú quisiste capturar aparte de la imagen, ¿entiendes? Entonces, que eso es muy interesante. Y tú me comentabas anteriormente sobre la técnica, o no sé si, ¿cómo llamarlo? Técnica, formato, que tú usas, que no es muy procesado, que no es como muy crudo. Sí. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí. Bien, exactamente lo has introducido muy bien porque
a lo que tú le llamas interpretación de la mirada, yo le llamo narrativa. Es decir, la narrativa. ¿Qué es lo que interpreto y qué es lo que quiero que el otro entienda de mi fotografía? Eso es la narrativa para mí. Y la fotografía, tal y como la estoy ejerciendo, la fotografía artística, es una fotografía contemporánea, que curiosamente, o sea, para el gran público la fotografía está muy asociada con herramientas artificiales. Sí, Pero sí, sí. resulta que la fotografía artística, sobre todo la actual, hay grandes maestros de la fotografía de todos los tiempos que trabajaron el realismo y esa visión prevalece. Entonces yo trabajé con una técnica que le llamamos direct takes, es decir, tomas directas. Okay. Las tomas directas son tomas que no duran, o sea, más de 1, 2, 3 segundos. Es decir, que vas a estar en una situación, vas a ver algo y lo que estás viendo tiene el mensaje es que lo que estás viendo de alguna manera está sujeto a cambio. Y ese cambio, esa vulnerabilidad de desaparición de lo que estás viendo debe sentirse en la foto. En el caso del tríptico con lo que participé en la Bienal, fueron direct takes, tomas directas tomadas desde el vehículo, y sin ningún tipo de uso de ni inteligencia artificial, ni filtros, Photoshop, nada de eso. ni montajes, ni siquiera ni montaje escenográfico. Es decir, es narrativa sobre la ciudad y los elementos que la componen. Básicamente Sí. como capturando la esencia de tal cual. Total. De lo que se Exacto. percibe en el momento. Sí. Pero esa esencia, de alguna manera, yo la defino. Porque... Tú le buscas la vuelta, ¿verdad? Sí, exactamente. Yo le busco la vuelta. Es decir, que si me muevo un poco más, ya va a haber un elemento que no me interesa. Para la narrativa que yo vi. Sí. Para la ficción que estoy construyendo en lo que yo veo. Interesante. ¿Ves? Entonces... hay un cálculo que es la parte constructiva de la obra, que es a dónde me coloco, en qué ángulo, qué incluyo, qué saco, pero eso es en el lente, o sea, no es en el montaje, eso es en el lente. Tú lo estás viendo y cuando estás cuadrando, realmente estás haciendo algo más que cuadrar, estás componiendo, porque estás o añadiendo elementos en lo que tú ves o quitando elementos. Entonces, es prácticamente como un canvas y un pincel. Es decir, tú ves, tú estás... Pero en la realidad. Exactamente, exacto, Sí, exacto. mira, y qué bien que vamos a ir poniendo las imágenes de las fotografías, que esas imágenes, en esta época que no estamos tan acostumbrando a ese tratamiento artificial de la realidad, realmente, hay que decirlo así, porque en las redes sociales lo que tú ves no es la realidad. Sí. Es una construcción de la realidad preprocesada, o sea, con filtro, con un montón de cosas para que quede perfecto. Sí. Pero capturar la imperfección como tú dices, con esa narrativa, con esa intención, no es todo el mundo que lo puede hacer. Bueno, eso es lo que le da la dimensión artística y no comercial. Exactamente. Exactamente. Eso Porque si vemos las fotos, son elementos cotidianos, elementos de la ciudad que cualquiera diría, pero ven acá, y esto, que palo de luz, esta cosa, eso no tiene ningún sentido. Sí. Pero tú tienes que ver, como tú dices,
la narrativa que hay detrás de Sí, esa, sí, sí. de esa imagen. Que es Tú sabes quiénes Hay juegan mucho la con mucha, parte hay valiosa. mucha Tú narrativa. sabes, hay muchos directores de cine que juegan mucho con eso, pero Sí, es igual. Sí, claro. Claro, en es cuanto a planos, cinematográfico. sí, Es sí. muy, Sí, es muy sí, sí. cinematográfico. La diferencia con el cine es que el cine sí es una fabricación. ¿Tú ves? Porque es en el tiempo. No tan solo en el tiempo, Sí. pero que hay un escenario, hay Ujú, actores, ujú, ¿entiendes? Eso sí que es un montaje. Sí, o sea, cuando mis fotografías, cuando tú las ves, de hecho, yo escogí el formato de una pantalla de teléfono porque el título de mi obra es un tríptico que yo llamé Meta RD. Ujú. Meta RD. RD escrito literalmente, es decir, no Ujú. abreviado, sino Ok. RD. RD. Así mismo. RD, porque yo encuentro sumamente interesante esa interpretación de nosotros mismos. Ujú. Es un lenguaje ahora, es una palabra contemporánea de decir RD, ahora lo escribimos así, Ujú. mucho yo lo veo en la Ujú. literatura dominicana, yo lo veo mucho RD, y el meta es alusivo, es decir, es una combinación alusiva, en el sentido de que meta tiene una relación alusiva a, a todo lo que es cibernético. Ujú. Ahora a Facebook le Ujú. llamamos meta. Ujú. Hay algo, ¿qué te digo? A un componente un poco alucinatorio que tiene que ver también inclusive con las drogas. Es decir, Ujú. hay connotaciones sociales actuales que se pueden definir Exacto. meta. Y estas fotografías están, digamos que, interpretadas por mí desde esa perspectiva, Ok. es decir, RD con toda la complejidad actual. No, y qué bueno que dices actual, porque no era, hace unos cuantos años no hubiera encontrado esos elementos No, así. no. Ujú. Y no lo hubiese podido llamar Exacto. así, hubiese tenido una visión más Sí, romántica sí, o, total. qué sé yo, de ese tiempo, Ujú. de ese tiempo. ¿Tú piensas que a nivel de como tú capturas la ciudad, o sea, el entorno nuestro, ¿ha habido algún tipo de evolución positiva o estamos estancados, vamos para atrás? Tú que por tu situación ya que no eres, vamos a decir que visitante, nosotros que vivimos aquí no notamos quizás las cosas, pero tú que no vives directamente aquí, ¿tú has visto algún tipo de evolución en cuanto a la ciudad? ¿Ha cambiado para bien o qué? ¿Cómo lo ves? Bueno, mira, yo soy, yo soy de una generación que yo conocí la ciudad anterior, Ujú. para no decir la ciudad de antes. La ciudad anterior es diferente. Ok. Cuando tú dices antes es una visión un poco retrógrada, tú sabes. Ujú. Pero la ciudad anterior es una ciudad que solamente precede que no es ni mejor ni peor, o sea, no le estás clasificando, Sí. es simplemente anterior, La anterior. a la que vivimos hoy. Entonces yo tengo en mi memoria esa evolución. Ujú. Yo tengo en mi memoria esa evolución, entonces definitivamente que la ciudad de Santo Domingo particularmente, que es mi ciudad porque yo nací aquí, pero bueno, repercuta en la provincia también. Inmediatamente hay un asentamiento de cierta importancia, Ujú. repercuta lo mismo, y es decir, son unos niveles de caos extremos. Sí. Unos niveles de caos extremos. Y justamente mi fotografía
recoge ese diálogo, Ujú, ujú. pero de una manera minimalista. Es decir, que yo no voy a buscar el interior de los elementos para mostrar, digamos, sus tripas. Ujú. Es decir, no es eso. Es la complejidad en la manera en cómo los elementos de mi fotografía interactúan. Y la narrativa recoge ese caos, recoge el caos. Aunque formalmente es minimalista, la narrativa la narrativa tiene la misión de hacer entender el caos. Ujú. Qué interesante. Wow. No lo había visto desde ese punto de vista, pero realmente sí. El caco, el caco se me va a salir. Sí, no, mira, qué interesante. ¿Cuáles son tus aspiraciones a nivel de fotografía? ¿Qué tú quieres hacer ahora? ¿En qué vas a continuar tu obra? Bueno, la motivación primera es tener justamente poder crear un catálogo de narrativas Ujú. justamente sobre esas transformaciones localmente. Es una manera de como te explicaba, de posicionarme desde la diáspora, Ujú. en el sentido de que la diáspora, yo te decía, bueno, estuvimos conversando, yo les expliqué mi proceso de exiliada, en qué momento me fui, lo que eso significó, todo. Pero como te decía en off, tú no habías llegado, pero lo puedo repetir rápidamente, y es que es bien interesante porque los demás piensan que cuando tú te exilias, de alguna manera, y sobre todo cuando te integras a esos niveles, de alguna manera tú te despojas de la dominicanidad o de tu identidad, y no es así. Es decir, a mí mi identidad de dominicana me fue muy útil en mi desarrollo en la diáspora. Y ahora este trabajo es una especie de introspección en el sentido contrario, es decir, de qué manera mi mirada, mis reflexiones desde el exterior pueden aportar a una cierta lectura de la realidad aquí en mi país de regreso. Entonces, eso me motiva intensamente. Qué bueno. para o sea, en lo que es de lo que va a ser la continuidad de este trabajo. No, y tienes ahí a tu favor un punto de vista no influenciado por la cotidianidad de aquí. Y eso aporta muchísimo. Exacto. Sí. Exacto. Entonces, Exacto. Sí, eso es. Qué bueno. Kira, muchísimas gracias. De verdad que está sumamente interesante tu trabajo y de Gracias a verdad ustedes por invitarme y darme la ocasión de conversar. Te felicitamos por esa iniciativa y nada, y seguir manteniendo el arte vivo, de seguir también haciendo cosas interesantes y novedosas, que no sea solamente lo convencional, sino también cosas que te estimulen más. Sí, siempre. En Yo ese siempre me he sentido. caracterizado por eso, tanto en mi trabajo de arquitecta como en todo lo que hago. Tengo un approach, digamos que libre y amplio. Qué bueno, qué Sí. bueno. Para eso se necesita mucho valor. Gracias. Bueno, señores, muchísimas gracias Un placer. por estar aquí con nosotros de nuevo. Síganos en las redes, denos like, comenten. Y creo que este sería el último episodio del año, creo. Ya. O sea que... Me Muy parece bien, que sí. felicidades Feliz a todos. año. Feliz Navidad. Nos vemos Feliz el año año. que viene, si Dios quiere. Sí. Nos vemos en la próxima. Bye bye.